Las mujeres que suelen tener una necesidad casi patológica de hablar y que tienen por costumbre criticar sin siquiera darse cuenta de lo que están haciendo, toman como normal hacer cómplices a sus hijos en el vertedero de reproches y violencia contenida que acumulan contra sus parejas. Ellas están buscando una comprensión que ellas mismas no son capaces de sentir. Buscan aliados para amortiguar la soledad que sienten, la que solamente podría aminorarse si se acercaran a sí mismas. A veces, desde su víctima no reconocida, buscan sentirse valoradas, cosa que tampoco conseguirán hasta que no sean lo suficientemente honestas y valientes como para identificar lo que se hacen a sí mismas y a los demás y decidan dejar de hacerlo. Es desde ahí, desde la manida víctima, desde donde procuran que sus hijos las elijan a ellas por encima del padre, personaje elegido por ellas al que procuran convertir en el enemigo común. Inconscientemente desean que sus hijos se hagan cargo de ellas y de todo lo que portan en sus espaldas. Las madres que actúan así en ningún caso se dan cuenta de que sus hijos ya están, desde antes de su nacimiento, intentando liberarlas de al menos parte de sus cargas. De verdad que ellos desean por encima de todo que ellas sean felices, pero no recuerdan que no podrán hacerlas felices, porque la felicidad no depende de lo que otro haga por ti y del peso del que te pueda liberar. La felicidad solamente se encuentra en el centro de cada cual y es una responsabilidad individual ir en su búsqueda. Así, ante esta imposibilidad, los hijos comienzan a vivir la frustración y el sentimiento de fracaso, pues ni está en sus manos que sus padres, sea como su madre dice que quiere que sea, ni está en sus posibilidades hacer consciente a su madre de lo que se está haciendo a sí misma y por tanto también a él. Como digo, aquí se comienza a sembrar la carga de la frustración, que en estos casos se suma a la tensión que se reactiva en el centro del pecho de los hijos cada vez que, usando el poder del verbo, sus madres arremeten contra sus padres, a quienes ellos también aman y quieren seguir amando. Y por último, la siembra germinará primero como un sentimiento de temor y de falta de confianza hacia el padre. Pues si conscientemente creemos que si no podemos confiar en nuestros progenitores, no podemos confiar en nadie, y después en un gran abanico de creencias oscuras acerca de los hombres. No se me ocurre ningún caso en el que sea lícito criticar a un padre delante de sus hijos, y mucho menos por boca de la madre, incluso suponiendo el caso de un maltratador. ¿Quién lo está haciendo peor? ¿El padre que agrede de forma física o verbal, o la madre que lo consiente? ¿De verdad merece un hijo, después de ser agredido por su padre y sentir el profundo desgarro que se siente en esos casos, escuchar cómo la madre, que no ha hecho nada para evitarlo y que elige quedarse al lado de ese hombre, cargar las culpas sobre él? Tampoco excuso a las que hablan mal de ellos basándose en su mala relación conyugal, o a las que camuflan su cobardía, sacando en la mesa familiar los asuntos que deberían tratar en privado con su pareja, para así encontrar parapeto en sus cachorros. A pesar de lo que prefieren pensar muchas mujeres, un hijo no es y no debe ser un amigo. Los padres no deberían tener más soporte de sus hijos que el amor que ya tienen de forma incondicional. Hablarles de los temas íntimos de parejas es intentar cambiar su rol y hacerlos cómplices de informaciones que ellos no tienen que conocer. Una cosa es educar o informar a los hijos hablándoles cuando sea el momento del sexo, de las relaciones, y otra muy distinta es dar detalles de esas intimidades cargándolas de reproches y tiñéndoles la suciedad, de excesos o de vacíos cuando ellos no han tenido tiempo de crear su propio mapa de ellas, un mapa que sin estas cargas podría ser sano. También es insana la actitud de estas mujeres que se pasan el día amenazando a sus hijos con contarle tal o cual suceso a su padre, asustándolos a costa de la figura de ogro del padre, que ellas mismas se han esmerado en crear para luego. Cuando el padre llega a distorsionar o exagerar lo sucedido enfrentando al padre a sus hijos. Otra forma muy común de madre tóxica es la madre niña. Como veremos en capítulos posteriores, teniendo un mal proyecto sentido y una infancia deficitaria de referentes y permisos, es muy difícil pasar la adolescencia y llegar a convertirse en un adulto. Que esta sea la realidad desde la que partimos la inmensa mayoría no quiere decir que no podamos hacer nada para transformarla, para así liberarnos o recuperarnos. Pero lo común es dejarse llevar por las circunstancias y la malsana comodidad, por la putrefacta inmovilidad desde la que la atención se centra afuera.
en lo que esperamos del otro, del entorno, de la vida, sin cuestionarnos qué le damos o qué le podemos dar nosotros a esa voz interna que constantemente se queja y pide más. Desde esta común falta de madurez que genera sesiones de poder y busca culpables, muchas mujeres se convierten en madres. Y digo madres porque dan a luz a sus hijos, no porque sepan lo que supone ser madre. Estas tienden a intoxicarlos de dos formas básicas. La primera es pretendiendo siempre de forma inconsciente que sus hijos se hagan cargo de ellas, de sus emociones, de sus necesidades, de sus frustraciones, de sus deseos. Me gusta la frase de órdenes del amor de Hellinger, esa que pone en boca de la madre la aseveración: yo soy la grande, tú eres el pequeño, yo soy la madre, tú eres el hijo. Así debería ser. Sin embargo, este tipo de mujeres mantienen los roles cambiados, obligando a sus hijos, o al menos a alguno de ellos, a renunciar a su infancia, a hacerse mayores, más mayores que ellas, para así poder ser acogidas, sostenidas y rescatadas por ellos. No saben ni quieren aprender a dar a sus cachorros el descanso, el refugio, el abrazo seguro que debería dar una madre. Y lo que dan, lo dan para luego poder mercadear, para poder exigir una devolución que nunca queda saldada. Sus emociones siempre son más importantes que las de los demás. Usan a sus hijos para justificar su sufrimiento, ese que es absolutamente intrascendental y sobre todo opcional. Sus necesidades siempre son más importantes, sus vacíos más profundos, sus experiencias o su ausencia de ellas más fundamentales. Siempre son las falsas protagonistas, esas totalmente dependientes que se hacen a sí mismas inútiles para poder seguir dependiendo. Este tipo de madre, aunque no lo sepa, genera una importante limitación en esos hijos a los que cede gran parte o todo su poder. Por un lado, no les da el permiso de ser cuando eso implica que van a olvidarse de ellas, y por otro los hacen instalarse en la culpa, pues hagan lo que hagan nunca será suficiente. Ellas siempre encontrarán un nuevo motivo de queja o de sufrimiento. La otra vertiente de este tipo de madres se esmera, de nuevo, de forma inconsciente, en no dejar crecer a al menos uno de sus vástagos. Son madres niñas que reciben al hijo como un juguete, al que asfixian con un malentendido amor, lo sepultan bajo capas y capas de sobreprotección y de preocupación. Todo, según ellas, es pos de su felicidad, aunque la realidad es que solo las mueve la necesidad de tener un control sobre el hijo que, si deja de ser bebé o niño, se puede alejar, dejándolas solas frente a sus propias carencias. Este tipo de mujeres a las que les sirve cualquier excusa para distraerse, autoengañarse y sobre todo para alejarse de sí mismas y no tener que mirarse, se vuelcan por entero en sus retoños, aunque tengan 40 años, sin darse cuenta de que esta actitud es tan nociva como la del abandono. La sobreprotección es una forma de violencia silenciosa desde la que no dejan ni ser ni crecer para no verse obligadas a soltar, cosas que las llevaría a enfrentarse con ellas mismas y con la realidad interna que no quieren mirar. Otra gran consecuencia de esta actitud es la tolerancia cero que desarrollan los hijos sobreprotegidos a la frustración. Esa es una de las formas más comunes que se manifiestan actualmente en la sociedad como patrón de vida, una forma más de inmadurez, de pereza, de cobardía y de infantilismo que no puede facilitar la realización del ser. Lo peor es que desde esta siembra al niño, en lo profundo de él, se le hace casi imposible creer en sí mismo y en sus capacidades. Cuando agredimos a alguien desde la sobreprotección, haciéndonos cargo de todo, cuidando de que nada le pase, de que nada le perturbe, le estamos lanzando el mensaje de que es demasiado frágil y sobre todo de que es un incapaz. En definitiva, es igual de malo que te abandonen, que no te amen y que desde ahí te hagan sentir indigno, o que, creyendo que es una forma de amar, te lo den todo y desde ahí te hagan creer que eres un inepto. A través de eso que llamar amor, cuando solo hace referencia a la sobreprotección, las madres no les dan a sus hijos el permiso de descubrir sus talentos. Al contrario, los convierten en personas bastante inútiles y sobre todo en personas tan dependientes como ellas mismas, para así intentar asegurarse de su cercanía. Hace mucho tiempo oí una frase que me pareció tan contundente como esclarecedora. Las madres educan a sus hijos para que sean madres y a sus hijos para que sean hijos. No solo estoy de acuerdo con esta aseveración, sino que además estoy convencida de que si esto no fuera así, es decir, si las hijas fueran educadas para ser mujeres y los hijos para ser hombres, acabarían las desigualdades y muchos enfrentamientos y complejos frente al otro.
pues seríamos capaces de trascender toda la carga negativa que vibra en el inconsciente colectivo en cuanto a lo que supone el yin y el yang, y podríamos encontrar un punto de equilibrio interior y exterior que ahora parece muy lejano. Para que la sociedad madure, deben madurar las madres. Parte del problema es que con este tipo de crianza, la madre, seguramente sin querer, va instalando unas creencias y unas falsas responsabilidades en sus hijas que las obligan a hacerse cargo de lo que no les corresponde, mientras procuran mantener la inmadurez de sus hijos varones, convirtiéndolos en hijos maridos. Los hijos maridos han tenido madres que no supieron elegir a sus machos, mujeres que desde el principio de su maternidad o incluso antes se han sentido insatisfechas y decepcionadas con su pareja. Lo normal es que se hayan casado con un hijo marido, o sea, con un hombre inmaduro que de una u otra forma idolatra a su madre de manera que no llega a priorizar a su mujer como corresponde. Esto deriva en un bucle desde el que la mujer, que no quiere asumir su propia responsabilidad en la elección de su pareja y prefiere mantenerse en la sensación de haber sido o ser menospreciada y poco valorada, se esmera en lograr que su hijo varón la ame y la trate como no lo ha hecho su pareja. En uno o varios aspectos se empeña en hacerlo dependiente de ella, se ocupa de hacerle notar cuáles son las carencias que su padre no cubre y que ella merece tener cubiertas, y sobre todo lo asfixia amorosamente, procurando convertirse en la mujer más importante de su vida cuando no es la única.